custodiado por el fuego y muros oscuros. Yace un secreto largamente olvidado. Nunca debió abrirse, pero ahora despierta. Llave de la magia, empuñada como espada por los que lucharon. La primera y la última provocación, creación y destrucción. Hola tibianos, lo que acaban de escuchar es la descripción de la Realms of Dreams Quest, una misión que nos permite obtener la codiciada Music Box, un objeto único con el que podremos domar ciertas criaturas sin posibilidad de fallar, pero para lograrlo primero necesitamos la Cheyenne's Magical Key. Y precisamente de este raro y valioso ítem hablaremos en este video. Así que, si eres un apasionado de los rares de Tibia y disfrutas descubriendo la historia detrás de cada quest, acompáñanos en esta nueva aventura. Año 2012, Tibia celebraba su 15º aniversario con eventos especiales, como era tradición. Uno de los momentos más destacados de esa celebración fue la aparición de Cheyenne. Pero, ¿a quién es Cheyenne? Lejos de ser solo una criatura dentro del juego, Cheyenne es una persona real, una talentosa trabajadora de Zipsoft. Se desempeñó como líder del departamento de contenido en Tibia, supervisando junto a su equipo la creación de mapas, NPCs, monstruos y otros elementos fundamentales del mundo del juego. En una entrevista, reveló que fue la mente detrás del mapa de Vengot y la historia de los vampiros. Además de su pasión por los videojuegos y el diseño, Cheyenne ama los animales y es una entusiasta de la música y el canto. De hecho, antes de adentrarse en la industria de los videojuegos, su plan era estudiar música e inglés para dedicarse a ello. Sin embargo, el destino la llevó por otro camino, llevándola al mundo de la programación y eventualmente a formar parte de Zipsoft. Ya con un poco más de conocimiento sobre Cheyenne, sigamos. Continuando con la historia, en 2012, en cualquier momento del día, apareció un anuncio en el servidor con el siguiente mensaje: un bebé dragón ha aparecido en Draconia. Algo peligroso está a punto de suceder. Este mensaje advertía a los jugadores sobre la inminente llegada de Cheyenne, quien aparecía en la superficie de Draconia exactamente 20 minutos después. Tan pronto como la noticia se difundía, los jugadores corrían a toda velocidad hacia el lugar con la esperanza de derrotarla y obtener la Cheyenne's Magical Key, un objeto exclusivo que dejaba al ser vencida. Durante un tiempo, el propósito de esta llave era un misterio. ¿Era solo un objeto decorativo o tenía un uso especial en alguna quest? La respuesta se encontraba en la cima de Draconia. Allí, dentro de un cofre, los jugadores descubrieron un libro con un mensaje enigmático, el mismo que se escucha al inicio del video. A partir de esta pista, los más intuitivos comenzaron a resolver la quest, donde el primer paso es justamente encontrar este libro para seguidamente dirigirnos hacia esta zona de dragones en Ankh-Ramun. Como paso fundamental necesitamos verificar que este respawn esté full. Deberían haber 14 dragones normales, 8 Dragon Lords y 7 Fire Elemental. Una vez verificado, procedemos a limpiar todo el respawn para luego subir hacia la zona de los Fire Elemental, donde verán un cuadrado con fuego encima. Necesitan una Destroy Field Rune para quitar el fuego, andar encima del cuadrado, usar la palanca que aparece para así liberar una Magic Wall que los permitirá acceder a la siguiente zona. Lo de la palanca no me aparece porque yo ya lo hice, pero ustedes háganlo tal como indiqué. Aparecemos en un lugar único, con un mapeado que destaca por su belleza y detalle. A medida que avanzamos, podemos notar cómo distintas zonas del juego se entrelazan de manera sutil, fusionando elementos icónicos de diversos entornos en una armonía visual impresionante. Cada rincón parece haber sido cuidadosamente diseñado, creando una atmósfera envolvente y casi mágica. Solo debemos seguir el camino hasta el final e ir apreciando cada detalle de este lugar. Al final del recorrido encontraremos una casa que para acceder a ella necesitamos ser mayor de nivel 40. Al subir las escaleras encontramos a una persona profundamente dormida y a su lado el cuerpo de un dragón. Debemos lotear el cuerpo del dragón. Al hacerlo obtendremos una mochila. Dentro de ella se hallan diversos objetos decorativos y lo más codiciado, la anhelada Music Box. El hecho de que la Music Box permita domar ciertas criaturas es un guiño a los gustos de Cheyenne.
recordándonos su pasión por la música y los animales. Con esta recompensa en mano salimos por un portal que nos conduce directamente a la entrada del respawn de los dragones. Ahora surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto cuesta una Cheyenne's Magical Key? ¿Vale la pena comprarla? Consideremos su exclusividad. Esta llave fue un objeto único, disponible únicamente durante el 15º aniversario de Tibia y sin posibilidad de volver a obtenerse. Esto la convierte en una pieza extremadamente valiosa dentro del juego, con un precio que no tiene un límite fijo. Más allá de lo que los jugadores estén dispuestos a pagar por ella, en Tibia Voces podemos encontrar registros de su valor a lo largo de los años. Actualmente su precio ronda los 170 millones. Además hay un detalle que la hace aún más rara. La Cheyenne's Magical Key solo existe en servidores amarillos, aquellos previos a la implementación de Battle Eye. En los servidores verdes, este objeto no existe, ya que los jugadores de mundos amarillos no pueden transferirse a servidores verdes. Pero se comenta que, como recompensa en un concurso, Zipsoft entregó 5 de estas llaves en los servidores verdes, con al menos una en Benebra y otra en Olima. Aunque no encontré más información sobre el concurso ni sobre los ganadores de estos ítems, quería dejar constancia de este interesante dato. Ahora que tenemos la Music Box en nuestro poder, ¿en qué montura la usarías? ¿Te gustaría probarla en el legendario Draptor? ¿O quizás prefieras la exclusividad de la Midnight Panther? Tal vez tengas en mente alguna otra opción. Eso ha sido todo, tibianos. Quiero agradecerles por haber visto el video hasta el final y sobre todo por el increíble apoyo que recibió el primer video. Me hace muy feliz saber que lo disfrutaron. Si quieren ver más contenido como este, la mejor manera de apoyarlo es suscribiéndose al canal, compartiendo el video con sus amigos tibianos y disfrutándolo. No olviden dejar sus comentarios con opiniones o sugerencias aquí abajo. Los estaré leyendo con mucho gusto. También los invito a unirse a nuestro servidor de Discord, donde podrán conectar con más gente, compartir sus mejores momentos y verlos publicados en nuestras redes. No olviden los jueves de Anécdotas Tibianas, un espacio donde pueden contar esas historias que más los han marcado en el mundo de Tibia. ¡Hasta luego, familia! Y no se olviden de convertirse en un tibiano más.